Esta clase se llama Epístolas Pastorales. Epístolas pastorales. Y las epístolas pastorales son primera y segunda Timoteo junto con Tito. 3 libros en total. Y estas 3 epístolas fueron escritas por Pablo directamente, Pablo dirigiéndose a sus discípulos Timoteo y Tito. Y Timoteo era discípulo de Pablo y convertido de Pablo. Por eso en versículo 2 Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo mío. Y de ahí la Iglesia Católica saca la idea de que todos los curas sí son padres. Pero eso no puede ser correcto, porque Timoteo era un directo convertido de Pablo. Y a no ser un directo convertido, ya no es hijo y padre, una relación de hijo y padre. Y Pablo no está diciendo que no es su hermano en Cristo, está diciendo nada más que él engendró por el Evangelio a Timoteo. Que Timoteo fue engendrado directamente por Pablo en el Evangelio. No es decir que su padre espiritual, siendo Pablo padre espiritual de todos okay, los cristianos. No, él está diciendo nada más que él engendró a Timoteo en el Evangelio. Así que cuando una persona, un cristiano, un discípulo de Jesucristo testifica y anuncia el Evangelio a una otra persona, entran en una relación de padre e hijo. Yo tengo a través de los años, durante 35 años, muchos convertidos. Y mis convertidos han también anunciado el Evangelio a otras personas, han testificado de Jesucristo a otras personas, y ahora yo tengo nietos espirituales en la fe, ¿okay? Pero todos son mis hermanos en Cristo. Pablo no está nada más, Pablo no está mencionando aquí que es un cura como un padrecito en la Iglesia Católica, sino que él está hablando de su relación con Timoteo como convertido. Mira el libro de Actos. El libro de Actos. Versículo 1. 16:1. Capítulo 16, versículo 1 de Actos. Versículo 41 de capítulo 15. Hablando de Pablo, y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando las iglesias. Ok, entonces Pablo, esto es el segundo giro de Pablo por medio de esta zona aquí, que se llama Asia Menor. Ok, esta es la segunda vez que está pasando por esta zona. Versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Y vino hasta Derbe y Listra, y aquí estaba allí cierto discípulo. Entonces Pablo había hecho un discípulo en su primer giro por esa zona. Ok, Derbe y Listra son ciudades de esa parte, de esa zona. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego. Ok, de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, ¿qué pasa? Convierte a Timoteo en su primer giro por esta ciudad, Listra. Ok, y en su segundo giro lo recoge y lo lleva consigo en el ministerio, discipulándolo. Ok, volviendo a Timoteo, el libro de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo. Y en esta carta, esta epístola, Pablo se está dirigiendo a Timoteo, su discípulo, enseñándole por medio de esta carta y la otra carta que escribió, cómo funciona la iglesia, cómo dirigir una iglesia, las normas, las reglas, los mandamientos, las ordenanzas de cómo hacer marchar una iglesia local de una manera decente y con orden. Y eso es lo que se llama 1 Timoteo. Son instrucciones de parte de Pablo a Timoteo cómo hacer funcionar una iglesia de una manera decente y con orden. Versículo 1. Ahora, para que sepan, la primera epístola de Pablo, del apóstol Pablo a Timoteo, tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Tiene 113 versos. 113 versículos. Tiene 2.245 palabras. 2.245 palabras. 2.245 palabras. Ahora, la epístola de Timoteo, la primera de Pablo a Timoteo, se compone de 12 amonestaciones. 12 amonestaciones. Capítulo 1, Pablo en capítulo 1, Pablo está mencionando a Timoteo la importancia del evangelio. ¿Ok? Le amonesta a Timoteo en cuanto al evangelio. ¿Ok? Mira el versículo 11. Dice Pablo: conforme al evangelio glorioso del Dios bienaventurado, el cual a mí me ha sido encargado. ¿Ok? Entonces Pablo está aquí hablando de la importancia del evangelio, y él está aquí confirmando a Timoteo la importancia, y eso es por supuesto la primera obligación de la iglesia de Jesucristo: predicar el evangelio. Todo comienza con eso, no termina con eso, porque muchas iglesias de hoy en día, ¿qué están haciendo? Están predicando el evangelio. Bueno, algunas iglesias están predicando el evangelio, pero ¿qué pasa? Lo dejan ahí diciendo que la doctrina no importa nada, que la doctrina no entra en el asunto, que nada más tenemos que amarnos uno a otro y predicar el evangelio, salvar a las almas, y ya no hay más nada para hacer. Pero vamos a ver aquí que Pablo menciona más cosas que el evangelio. Él habla aquí de la doctrina, la sana doctrina. Entonces hay 12 amonestaciones aquí. Capítulo 1 es el evangelio. Capítulo 2. Versículo 1 a 8, Pablo está hablando de la oración, la importancia de orar, ¿okay? Especialmente un ministro de Dios debe estar orando todos los días por la iglesia, por las cosas que pasan en la vida, por la sabiduría de Dios, de parte de Dios, en cuanto a cómo ministrar. En capítulo 2, versículo 9, tenemos otra amonestación. Pablo habla de cómo la función de las mujeres en la congregación. Okay, vamos a hablar sobre eso. En capítulo 3,
Pablo delinea las obligaciones y calificaciones de los líderes de la iglesia, los pastores, los diáconos de la iglesia. También capítulo 3, Pablo habla del cuerpo de Cristo, cómo es la iglesia, ¿okay? La naturaleza verdadera de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿okay? En capítulo 4, Pablo habla de la falsa doctrina, ¿okay? Especialmente en cuanto a las doctrinas falsas que estaban entrando a las iglesias, que fueron la fundación de la falsa doctrina de la iglesia católica. Vamos a ver eso. También Pablo amonesta a Timoteo en cuanto a, mira, en capítulo 4 no solamente habla de la falsa doctrina, sino también la santidad, comenzando en capítulo 4, versículo 12. También menciona cómo dirigir la iglesia en cuanto a los ancianos y las viudas de la iglesia, comenzando en capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Y capítulo 6 enseña a Timoteo cómo dirigir o cómo manejar la situación de los esclavos en la iglesia. Ahora, hoy en día no hay esclavos en las iglesias, pero en aquellos tiempos sí, en las iglesias habían esclavos, ¿ok? Cómo deben portarse los esclavos. Y en capítulo 6 últimamente habla de cómo manejar los ricos en la iglesia. Yo creo que los ricos eran más problemáticos que los esclavos. Ok, volviendo a nuestro texto, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, Salvador nuestro, y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. Ok, Pablo aquí declara que él es un apóstol, un ministro de Jesucristo por la ordenación, no de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la ordenación de un ministro, hablamos de una reunión o un cuerpo directivo, ¿okay? Que llama a un ministro entrenado en el evangelio para interrogarlo y imponer las manos y enviar ese ministro para hacer la obra del Señor. Eso se llama una ceremonia de ordenación. Pero déjame decirte, si tú no eres ordenado por Dios, ningún cuerpo directivo puede enviarte para hacer la obra. ¿Okay? Tiene que ser de parte de Dios primero que nada. Primero que nada, yo no estoy en ordenación. Esta iglesia, estamos dispuestos en esta iglesia a ordenar a cualquier hombre que sea preparado y todo el mundo reconoce que el hombre es idóneo para hacer la obra del Señor. Pablo en Romanos y las 3 epístolas pastorales declara de una manera muy específica cómo él fue llamado. Mira Romanos 1. Pablo fue llamado, primero que nada, Romanos capítulo 1. Pablo fue llamado ser apóstol, Romanos 1:1, llamado a ser apóstol. Entonces fue llamado por Dios. ¿Ok? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, pero fue llamado por Dios. Entonces, número uno, un hombre que comienza a pastorear o ministrar
en alguna capacidad como ministro, misionero, evangelista, lo que sea, tiene que ser primero que nada llamado por Dios. Un verdadero ministro de Jesucristo no es llamado ni por el pastor, ni por su padre, ni su madre, ni los hermanos de la iglesia, ni la iglesia. Es llamado por Dios. ¿Ok? Ahora, hay posibilidad de que un ministro se encuentra ministrando sin alguna vez pensado en su llamamiento, su llamada. Un ejemplo, yo conozco pastores, yo tengo amigos pastores que nada más estaban ahí sentados en el banco oyendo la palabra de Dios. Por una razón a otra, el pastor se va y él comienza, ese hombre, por la falta de hombres o por la falta de una persona idónea para hacer la obra, comienza a predicar y dirigir la iglesia sin alguna vez pensado en su llamado. Eso es una posibilidad de una persona sin pensarlo, sin intentar, sin prepararse para la obra, se encuentra haciendo la obra. Eso es una posibilidad. Hermano Donovan en Pensacola, él dice, que es el pastor asociado de Dr. Ruckman, él dice que nunca había pensado en pastorear una iglesia o ser un pastor. Que él fue para visitar allá en Pensacola, habiendo graduado hace años del Instituto Bíblico, que fue para allá a Pensacola nada más para visitar la iglesia, y había una fractura en la iglesia, ¿cómo se dice? Una división en la iglesia. El pastor asociado se fue y Ruckman le dijo, mira, ayúdame aquí. Y no estaba pensando en eso. Y él dice que no, en ningún momento se sintió la llamada, el llamado del Señor para ser el pastor asociado de Ruckman. Eso es una posibilidad. Es por eso que el ministro del Señor o un cristiano, un varón cristiano debe en todos momentos ser fiel al Señor en todos momentos, porque no sabes en qué momento vas a ser llamado a hacer la obra. Tú no sabes. Yo puedo morirme mañana y alguno de ustedes va a ser el pastor. Y no me dice que no, porque en el momento el Señor te dará la gracia para poder cumplir el ministerio, pero tú no sabes. Entonces, debes ser fiel en este momento, porque la falta de fidelidad que tienes en este momento va a volver a morderte. ¿Ok? Es muy importante serle fiel al Señor, porque no sabe en qué momento vas a ser llamado a hacer la obra. ¿Ok? Mira 1 Timoteo capítulo 1, nuestro texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación. ¿Ok? Entonces Pablo es llamado y ordenado por Dios. ¿Ok? No por el hombre, sino por Dios. Mira 2 Timoteo versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces tenemos el llamamiento de Dios, la ordenación de Dios y la voluntad de Dios. ¿Ok? Pablo está diciendo, fui llamado, fui ordenado, y es la voluntad de Dios. Ahora mira Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios. Ahora, Pablo tenía por lo menos cuatro evidencias que él dio como la prueba de su ministerio. ¿Ok? Que fue llamado, fue ordenado, que fue la voluntad del Señor, y también lo reconocieron la iglesia. Aquí en este versículo, según la fe de los escogidos de Dios. Entonces,
También el ministerio de un ministro de Jesucristo puede ser reconocido por la iglesia. Y eso es una evidencia de su llamamiento. Yo les enseñé a ustedes en la clase que se llama preparación y entregar de sermones. Yo les enseñé que hay 5 evidencias. ¿Okay? Primero, testimonio de las escrituras. ¿Okay? Segundo, el testimonio del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios, que menciona Pablo en 2 Timoteo. ¿Okay? 3, el testimonio de las circunstancias. 4, el testimonio de los hermanos de la iglesia. ¿Okay? Entonces, hay evidencias para afirmar, confirmar el llamamiento de un ministro de Dios. ¿Ok? Y Pablo lo menciona todo. Primera Timoteo, volviendo a nuestro texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, Salvador nuestro, y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. Yo estaba pensando todo el tiempo que el Salvador nuestro era el Señor Jesucristo. Pero dice aquí, Dios Salvador nuestro. Debe ser que Jesucristo es Dios, ¿no? Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Bueno, era convertido de Pablo. Tú puedes decir que tú eres el padre espiritual de un convertido. No hay nada malo en eso. Pero Pablo aquí no está mencionando nada de ser un cura o un padrecito de la Iglesia Católica. Él está diciendo que nada más se había convertido a Timoteo por el Evangelio. Mira por favor 1 Corintios 4:15. Eh, 4:14. No escribo, dice Pablo, esto para avergonzaros, mas os amonesto como a mis hijos amados. Ok. ¿Qué está diciendo Pablo? No, yo soy el cura y ustedes son mis hijos. No lo está diciendo. Mira la definición de ser un hijo espiritual. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica. 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres. ¿Ok? ¿Eso está claro? Hay muchos pastores, sí, pero no son todos tus padres. Pero hoy en día, cuando uno camina por la calle de Miami o cualquier lugar en América Latina, ¿qué pasa? Ve ahí un payaso vestido de luengas negras, ropas, vestiduras, túnicas, ¿ok? ¿Cómo se llama? Satanás. ¿Ok? Satanás, exactamente, Satanás. Negras, y le dicen, oh, buenos días, padre. No son mis padres, como dice Pablo aquí. No son padres, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Entonces, un convertido tuyo es sí tu hijo espiritual. Y puedes decir eso sin pena. Pero eso no es decir que tú eres un cura católico, ¿ok? Para tomar el señorío sobre la alma de esa persona, como hacen los católicos, los sacerdotes. No, es una relación espiritual entre la persona y su convertido, más nada. ¿Ok? Fin de cuentas somos todos hermanos en Cristo, sea convertido o no sea convertido. ¿Ok? En esta iglesia, la única persona en esta iglesia que es convertida mía, bueno, hay varias, pero vamos a tomar un ejemplo. Hermana Blanca es una persona convertida al Evangelio directamente por mí. ¿Ok? Entonces ella es mi hija en la fe, pero somos hermanos en la iglesia. ¿Ok? Somos hermanos. Yo no soy padrecito ninguno. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto.
Aunque hermano Rosario me dice padrecito. Se le fue Pero su feligresa. burlándose. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando me partí para Macedonia, para que denunciases a algunos que no enseñen diversa doctrina. Oh, la primera cosa que menciona Pablo aquí es la doctrina. Ah, pero la doctrina no importa, nos amamos en Jesucristo y somos todos una familia en Cristo Jesús y no mencionamos aquí en esta iglesia la doctrina, bla, 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 bla. Son mentiras. La primera cosa que menciona aquí Pablo es la doctrina y cómo mantener la sana doctrina, porque mira versículo 10. Para los fornicarios, para los que se contaminan con varones, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. A Pablo le es muy importante la sana doctrina. Volviendo al versículo 3. Dejó Pablo a Timoteo, ¿dónde? En Efeso, con propósito. Esto fue la tercera gira de Pablo que menciona aquí, que cuando fue en capítulo 19 de Actos, fue a Efeso, donde Aquila y Priscila estaban bregando con Apolos y le habían convertido al evangelio a Apolos, un hombre, dice la Biblia, grande en las escrituras, ¿ok? Le habían convertido, mientras Pablo en capítulo 19 de Actos estaba convirtiendo a los discípulos de Juan, ¿ok? Entonces yo creo que Pablo duró como 3 años ahí en Efeso, 2-3 años. Levantó una iglesia fantástica, una iglesia fuerte y con muchos discípulos. Los entrenaba a esos hombres. Era una maravilla lo que hizo Pablo en esa ciudad, Efeso, ¿okay? Bajo la sombra de la diosa Diana, ¿okay? Cuando Pablo se fue de Efeso, dejó a Timoteo encargado para mantener la sana doctrina. Mira la misión de Timoteo en Efeso. Denunciar, dice Pablo, algunos denunciarlos que no enseñen, ¿ok? Diversas doctrinas. Mira Tito 1. No solamente era importante Pablo la sana doctrina en cuanto a Timoteo, pero amonestó también a Tito la misma cosa exacta. Mira Tito 1, versículo 9. Tito 1, versículo 4. Él está escribiendo, Pablo aquí, versículo 4, a Tito, versículo 5. Por esta cosa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta, pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 9. Reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Ahora, un ministro verdadero de Jesucristo no debe ser una blanda, efeminada, sábelo todo, que no vale nada en el cuerpo de Cristo, sino para caerle bien a todo el mundo, llevarse bien con todo el mundo, no ofender a nadie en la congregación. Eso no se llama un verdadero ministro. Un verdadero pastor o ministro de Jesucristo debe, como dice aquí, exhortar y convencer con sana doctrina.
¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Ok? Volviendo a Timoteo. No solamente exhortar y convencer, pero dice Pablo aquí, denunciar. Los que no la sana doctrina deben ser denunciados. Pero al cristiano moderno no le gusta eso. No le gusta eso para nada. No, ¿quién tú eres para juzgarme? No vamos a dejar que la doctrina nos divida. No. Sí, nos divida la doctrina. ¿Ok? La sana doctrina es un punto de división, de fracción, de fricción, de tensión y presión en la iglesia. Y debe ser así. Debe ser así. ¿Ok? Por lo menos eso es la manera, el modo de Dios esparcir su palabra por todos lados. Porque cuando una iglesia divide en dos, ahora hay dos iglesias para predicar el evangelio, ¿no? ¿Ok? Por lo menos. Pero también tenemos el deber de mantener sana doctrina en nuestra iglesia. Y si eso nos divide, nos separa, nos aparte de todo el mundo cristiano, todo el ambiente de cristianidad en una zona como Miami, si eso nos aparta de todo lo demás, nos apartamos. ¿Ok? No hay problema. Porque nuestro deber es denunciar los que enseñan diversa doctrina. Versículo 4. No, ni escuchen, ¿okay? Denunciar que no escuchen a fábulas y genealogías interminables, que dan cuestiones más bien que edificación, que edificación de Dios, que es en la fe, así hazlo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? A lo que se llama fábulas. ¿Qué es una fábula? Mira capítulo 4, versículo 7. Las fábulas provienen de mujeres. De viejas. De viejas, exactamente. ¿Ok? O de cualquier mujer. Entonces, es por eso que la mujer no debe ser una pastora en la iglesia. ¿Ok? Las mujeres, mira, yo doy gracias al Señor por las mujeres de esta iglesia. Y sin las mujeres somos una pila de locos. ¿Ok? No, esta iglesia no vale para nada sin las mujeres, las hermanas de la iglesia. ¿Ok? Hace falta la influencia de las grandes mujeres en la fe en esta iglesia y en todas las iglesias. ¿Ok? Definitivamente. Pero las mujeres tienen su lugar. Y el lugar de la mujer no es el púlpito, ni el liderazgo de la iglesia. Y por esta razón, las fábulas. Mira versículo 7, 4, 7. Versículo 6. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercite para la piedad. Entonces, si dejamos las mujeres y el liderazgo de la iglesia, hemos caído. ¿Ok? Ya no ha entrado el diablo para torcer la sana doctrina y corromper la iglesia. Y yo lo diría al público con todos los hermanos de esta iglesia presentes. ¿Ok? Si quieren huirse de aquí, de esta iglesia, diciendo, misógina, ¿ok? Que odia a las mujeres. Bueno, digan lo que quieren decir. La verdad es la verdad. La Biblia dice que no deja entrar en el liderazgo de la iglesia a las mujeres. ¿Ok? Y tenemos buenas hermanas en esta iglesia. Tenemos hermanas en esta iglesia que tienen más coraje y más pantalón que los hombres. Yo quisiera que todos los hombres tengan el coraje que tienen muchas hermanas de esta iglesia. Pero, fin de cuentas,
la Biblia es la Biblia, Dios dice lo que dice y Él dice que las mujeres no deben participar en el liderazgo de la iglesia. Fábulas. Mira Tito 1:14. Tito 1:14. También las fábulas provienen de los judíos. ¿Okay? No solamente de las mujeres, sino de los judíos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. ¿Okay? No escuchando a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que desvían de la verdad, que fue el problema de los judíos, que querían mezclar el evangelio con las obras de la ley. Eso se llama la Iglesia Católica hoy en día. ¿Okay? Entonces, creer en guardar la ley para la salvación es una fábula. Y debe ser reprendido, como dice Pablo aquí. ¿Ok? Entonces, hay dos fuentes de las fábulas. Las mujeres que dirigen la iglesia, que toman control, que se encargan de la iglesia, y las fábulas judaicas, es decir, mezclando la ley con el evangelio. ¿Ok? Eso no debe ser. El evangelio debe mantenerse puro en todos momentos. O sea, se refiere que las fábulas no son solamente de las mujeres, sino que también los hombres actúan como mujeres muchas veces. Sí, hombres que quieren mezclar, especialmente hoy en día, eso proviene de la iglesia católica, no de los judíos. El problema del cristianismo hoy en día es que hasta 70% o más, 80% de los cristianos que profesan ser cristianos, hoy en día mezclan el evangelio con las doctrinas falsas de la iglesia católica, es decir, las obras de la ley, que a su vez provenía ¿de dónde? De los judíos. ¿Ok? Eso se llama judaísmo. ¿Ok? Esto se llama judaizar. ¿Ok? Eso es mezclar el evangelio puro, la fe de Jesucristo, con las obras de la ley. Y esa mezcla proviene de la iglesia, de los judíos, primeramente, y últimamente de la iglesia católica. Porque la iglesia católica es una cristianidad híbrida. ¿Ok? No es el puro evangelio de la iglesia católica. ¿Ok? Es una fábula. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Timoteo 1, 1 Timoteo 1, versículo 4. No, ni escuchen a fábulas y genealogías, otro peligro. ¿Ok? Ahora, genealogías habla de 4 cosas. Número 1, otra vez más, una falsa doctrina de los judíos. Porque los judíos no solamente quieren mezclar el evangelio con las obras de la ley, sino también quieren mantener su religión. Y hoy en día hay personas que se convierten a Jesucristo, judíos que se convierten a Jesucristo, pero no quieren congregarse con los gentiles convertidos. Gracias. Sí, entonces este movimiento de judíos se llama el movimiento mesiánico. Y se mantienen aparte de las iglesias por las genealogías. Es decir, que andan buscando una manera de establecer su linaje una vez más. Pero eso es imposible. Es imposible reestablecer el linaje judío, porque en el año 70 el emperador Tito entró a Jerusalén, destruyó, tumbó el templo
y todos los registros de las genealogías de los linajes del pueblo de Israel fueron completamente raídos, fueron completamente destruidos. Ya es imposible establecer el linaje. Y eso es importante porque Jesucristo es el único judío que está vivo hoy, ¿okay? Que vive hoy en día, que puede demostrar que es un judío verdadero con su linaje y su genealogía y todo eso. Restablecer el linaje genealógico es blasfemia de parte de los judíos. Es imposible hacerlo. Entonces Pablo dice, no entra en eso, evita esa cosa, no escucha esa cosa. ¿Ok? Número 2, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere establecer una línea genealógica desde el primer Papa, Pedro, dicen, hasta ahora. ¿Ok? Hay lo que se llama sucesión de papas, comenzando con Pedro hasta el padre actual, que es Ratzinger, ¿okay? De Alemania, ¿okay? Se llama Papa Benedicto, ¿verdad? El 13, ¿no? Benedicto el 13. No me acuerdo. ¿Okay? ¿El Benedicto no es el nombre de él entonces? No. No, eso es un nombre que se le dieron por no decir su apellido verdadero, que es Ratzinger. Se llama Ratzinger. No sabía eso. Rata, sí. Sí, Rata. Juan Pablo II. Ratzinger, alemán, ok, de Alemania. Ok, Ratzinger. Entonces, establecer ese linaje es contra la Biblia. ¿Ok? Contra la Biblia. Pero no solamente la Iglesia Católica. Los bautistas intentan hacer la misma cosa. Tú sabes que hay bautistas hoy en día que quieren establecer una línea directa desde Juan Bautista hasta los bautistas actuales. Y eso es estupidez. Tú no puedes establecer eso. Nosotros establecemos la sana doctrina y la iglesia local y el evangelio de Jesucristo por la Biblia, no por un linaje imaginado, ni por católicos ni por bautistas. Eso es genealogía, ¿ok? Interminable. Y es una duda, es una cuestión. Plantea en la mente y el corazón de las personas de la congregación dudas en cuanto a la sana doctrina. Y eso no debe ser. Yo no tengo que probar mi fe por medio de una genealogía establecida por bautistas. Yo no voy a hacer eso. ¿Ok? A mí no me importa quién. Ahora, yo entiendo que a través de 2000 años de la historia de la iglesia, que hay verdaderas congregaciones que predicaban la verdadera fe con la sana doctrina, y esas iglesias sí son los progenitores, son los padres de nuestra fe hoy en día en Miami 2011. Entiendo eso. Y yo puedo mirar a los padres de la iglesia, y yo puedo mirar a los cristianos fieles a través de los años, y sí en mi corazón esforzar mi fe, ¿ok? Y ser animado por la fe de los que habían muerto por su fe. Sí, eso es verdad. Yo puedo tomar ánimo de eso. Pero en la hora de la verdad, yo no soy cristiano por haber establecido una genealogía desde Juan Bautista hasta yo mismo. Es imposible. ¿Ok? Mi fe está basada en la palabra de Dios, más nada. ¿Ok? Otro grupo que intenta establecer su religión por medio de genealogías se llaman los mormones. ¿Ok? Entonces los judíos, los católicos, aún hasta los bautistas y los mormones están enfocados en genealogías. Y Pablo dice no. Dice no escucha genealogías. Yo no establezco mi fe por genealogías, sino por la Biblia. Amén. Por la palabra de Dios.
Versículo 4. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que dan cuestiones, dan dudas. ¿Ok? Más bien que edificación de Dios que es en la fe. Así hazlo. Versículo 5. Pues el fin del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ok, sí, el amor es importante, el evangelio es importante. Pero tú no puedes tener buena conciencia si torcida. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a tener buena conciencia? Siguiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, el fin, nuestro propósito es el amor. Ningún cristiano en el mundo que quisiera tener buena doctrina y sana doctrina lo hace para poder engañar, lo hace para poder tomar control, lo hace para enseñorearse sobre el rebaño, lo hace para decepcionar, lo hace por sus propios propósitos, para su soberbia propia. No, un verdadero cristiano lo hace todo, mantiene la sana doctrina y predica el evangelio por amor de Dios, por el amor del evangelio, para el fin nuestro, el propósito nuestro es el amor. Ganar a las almas perdidas, ganar al mundo, ver a todo el mundo salvado del infierno. Eso es nuestro fin. Y eso no es el fin de la religión, es matar a todos que no están de acuerdo. Ese es el fin de ellos. Lo han hecho a través de 2000 años. Han matado a millones de personas que no están de acuerdo con ellos. ¿Ok? Eso es el fin de los musulmanes. Si no estás de acuerdo con ellos, degollado, vuelan aviones en torres grandes y los bombeadores suicidios, ¿ok? Para matar a las personas en un mercado abierto. Es el fin de la religión, es la muerte. Pero el fin nuestro es amor, ¿ok? Salvar a las personas, ¿ok? Y eso se llama, según Pablo, al final del versículo 5, fe no fingida, ¿ok? No fingida. Nuestra fe no es una decepción, no es una cortina de humo. Nuestra fe es verdadera, es realidad, es clara, es honesta, es amor. ¿Ok? A fin de cuentas. Cuestiones, preguntas. Pastor, puede ser también de que se perdió la visión de Pablo en el tiempo, porque ahora existen presbiterianos, bautistas, pentecostales, metodistas, bueno, tantas denominaciones, porque en ninguna parte de la Biblia dice habían bautistas, habían presbiterianos, sino que dice la iglesia del lugar. Entonces, eso es perder lo que dice, yo pienso, en el versículo 4 y 5, porque yo creo que sí. Porque tanta división que hay en la iglesia, y sabiendo que la iglesia es una sola, invisible. Hasta cierto punto se ha perdido la visión de Pablo, y es por eso que una congregación, tal como nuestra, una congregación debe empeñarse para mantenerse fiel a la palabra de Dios. Entonces, ser bautista o presbiteriano o metodista o católico no entra. Es la Biblia, solamente la Biblia. Y que eso es lo que le dan más importancia ahora, en la Odisea, ¿me entiendes? Exactamente. Al nombre, porque supongamos en Chile lo que se pelea es que quién llegó primero con el evangelio, si los presbiterianos, los bautistas, ¿qué importa eso? No importa, predica el evangelio. Exacto, predica la Biblia. Alguien llevó eso. Amén. Mira 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, para responder de una manera bíblica a la pregunta. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, los cristianos modernos usan este texto para decir que la doctrina no importa.
Pablo no está diciendo que la doctrina no importa. Pablo está diciendo que tu partido particular no importa. ¿Ok? La doctrina sana sí importa mucho. Es la cosa más importante. Y aquí en esta iglesia recibimos a cualquier hermano, sea presbiteriano, sea católico, sea bautista, no importa. Nosotros lo recibimos aquí en esta congregación y les enseñamos la sana doctrina, venga lo que venga. ¿Ok? No estamos en contra de nadie. Tenemos en esta congregación católicos que se han convertido, pentecostales que se han convertido, metodistas, hermano John vino de la iglesia metodista, tenemos presbiterianos que se han convertido al evangelio o que se han convertido a la Biblia o lo que sea. ¿Ok? Tenemos muchas personas aquí. Y nos enfocamos en, wow, somos bautistas. Ay, mira, yo predico en contra de los bautistas más que los otros grupos. ¿Ok? Y yo soy bautista. ¿Ok?